Vamos a iniciar con la solución del ejercicio 9.3. Entonces dice un motor de corriente directa con excitación en paralelo. Entonces inmediatamente se conoce esto. El paso número 1 es dibujar el circuito de la máquina que se va a emplear. En este caso es un motor con excitación en paralelo. Este sería el circuito de armadura y nos faltaría el circuito de campo para este caso. De la máquina se sabe que el voltaje nominal es 120 voltios, que la velocidad nominal es de 995 revoluciones por minuto y que la potencia nominal es de 1,15 kilovatios. Adicional a eso nos dicen que la resistencia de armadura es de 0,15 ohmios. Después dice que el motor se hace girar a 700 revoluciones por minuto mediante la inclusión de una resistencia en la armadura. ¿Cómo sería esto? Entonces, si revisamos la literatura en Shackman, para cambiar la velocidad en las máquinas, entonces modificando el circuito de armadura tendríamos dos alternativas. La primera sería cambiar el voltaje. Si reducimos el voltaje, estaríamos reduciendo el punto de intersecto con el torque cero. Recuerden que este punto lo identificábamos como el voltaje sobre Kφ. Entonces, al tener menor voltaje la armadura, se estaría trasladando la recta en esta condición, lo cual nos está haciendo, estamos en la condición que se presenta en esta gráfica, en donde se modifica la resistencia de armadura. Entonces, cada vez que se agregue una resistencia de armadura, cada vez que ésta se aumente, lo que va a causar es que la FEN del motor se reduzca, y al reducir la FEN estaríamos cambiando la velocidad en esta condición. Entonces, para el mismo par podemos tener múltiples velocidades cambiando la resistencia en la armadura. Entonces, en el caso de este ejercicio, lo que se está haciendo es agregando una resistencia externa en el circuito de armadura. Y tendríamos que los demás parámetros del circuito sí continuarían iguales. En donde ahora la máquina pasa a funcionar a una velocidad, vamos a llamarla la velocidad 2, y esta velocidad es de 700 revoluciones por minuto. Nos piden determinar el valor del resistor, y para ello nos dicen que la corriente de armadura permanece constante, que la tensión aplicada tampoco se modifica y que el valor de la corriente de armadura para los dos casos es de 10 amperios, es decir, la corriente de armadura es de 10 amperios. ¿Cómo se soluciona el ejercicio? Entonces, para poderlo solucionar, se deben considerar en un principio las condiciones que nos entrega el enunciado al principio, es decir, las condiciones del motor sin la resistencia externa. Entonces, ¿qué podemos identificar de esta máquina sin la resistencia externa? Fíjense que conocemos la corriente, la resistencia, el voltaje, y podemos plantear el LVK para este sistema. Entonces, si planteamos el LVK, la ecuación nos quedaría que el voltaje de la fuente va a ser igual a la FEN inducida más IA
por RA, en donde conocemos el valor de voltaje, la corriente y la resistencia, es decir que podemos conocer automáticamente el valor de la FEN. En este caso la FEN de armadura sería igual al voltaje de la fuente menos IA por RA, es decir que el valor de la FEN inducida va a ser igual a 120 voltios menos 10 amperios por 0,15 ohmios, y eso nos daría que el valor de la FEN en este caso es de 118,5 voltios. ¿Para qué nos sirve el valor de la FEN? Entonces fíjense en que de la ecuación general que se aplica en todos los motores sabemos que la FEN 1 va a ser igual a Kφ por la velocidad 1 en este caso, de los cuales en esta condición, si se fijan, tenemos la FEN y la velocidad, y podemos determinar que para estas condiciones lo que es el parámetro Kφ en el primer instante de tiempo y en el segundo instante de tiempo donde se ha modificado la velocidad del sistema permanece igual, porque al garantizar que el voltaje de la máquina sea 120 voltios, lo que corresponde al circuito de campo no se está modificando. Entonces, al no modificarse, para este caso particular, se estaría garantizando que las condiciones de flujo van a permanecer constantes, es decir, en este caso el flujo va a permanecer constante. Entre la condición 1 y la condición 2. ¿Cómo nos quedaría la ecuación de la condición 2? Entonces, en la condición 2 nosotros sabemos que la FEN 2 va a ser igual al Kφ, que el Kφ es el mismo de la condición anterior. Entonces vamos a dejarlo acá como Kφ. Y lo que está cambiando es la velocidad de la máquina, que ahora se ha modificado. Si establecemos una proporción de la FEN 1 con respecto a la FEN 2, este término se nos va a simplificar porque es igual, y nos va a quedar que la FEN 1 sobre la FEN 2 es igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2, en donde la característica es que las velocidades en nuestro caso están en revoluciones por minuto. Entonces, lo que se debe mantener en esta proporción es que las magnitudes estén en las mismas unidades, es decir, que las podemos emplear en revoluciones por minuto y expresarlas como la velocidad 1 sobre la velocidad 2, que tendrían la misma proporción que las velocidades expresadas en radianes sobre segundo. Despejando el término de la ecuación que nos interesa, que sería la FEN 2, esta va a ser igual a la FEN 1 por la velocidad 2 sobre la velocidad 1, es decir, sería 118,5 que multiplica la velocidad 2, que en este caso es 700 revoluciones por minuto, sobre la velocidad 1, que serían 995 revoluciones por minuto, diciéndonos que para este caso, para que con las mismas condiciones de Kφ, para que esta máquina gira 700 revoluciones por minuto, su FEN debería ser de 83,37 voltios. Como ya conocemos el valor de la FEN, cuando planteemos el LVK en el sistema, entonces del LVK vamos a tener que el voltaje de la fuente va a ser igual a la corriente A por la resistencia externa más la corriente de armadura por la resistencia 1 más la FEN, en este caso, que corresponde a la FEN 2 que hemos calculado. En donde
El único parámetro que desconocemos en este caso es la resistencia externa. Vamos a despejarla de la ecuación para determinarla. Entonces tendríamos que la corriente de armadura por la resistencia externa va a ser igual al voltaje de la fuente menos IA por R1 menos la FEN 2. Y despejando la resistencia externa, nos va a quedar que la magnitud de la resistencia externa para este caso, entonces sería el voltaje de la fuente menos la corriente de armadura por la resistencia de armadura menos la FEN 2 sobre la corriente de armadura. Y eso sería igual, despejándolo los términos, a 120 menos la corriente de armadura, que son 10 amperios, por 0,15 menos la FEN 2, que la determinamos que era de 83,37 voltios, y todo esto dividido en la corriente de armadura, que son 10 amperios. El valor sería de, con los términos que está acá, me da que es de 3,513 ohmios para este caso. Entonces, en este ejercicio lo que se está empleando es que la máquina está funcionando bajo una condición y que se modifica con una resistencia externa. Que dicha resistencia externa lo que está haciendo es modificar la curva par velocidad y está causando que la velocidad cambie. Recordemos, entre mayor sea la resistencia, mayores son los efectos de esta resistencia en la FEN. Acá se está reduciendo la FEN de la máquina, que se ve directamente relacionada con la reducción de la velocidad. Entonces esta resistencia de 3,513 ohmios está haciendo que la FEN sea de 83,37 y que la velocidad se reduzca a 700 revoluciones por minuto. Saliéndonos ya de lo que pide el ejercicio, vamos a analizar rápidamente cómo hacer el mismo cambio con una máquina de excitación independiente, pero no agregando la resistencia, sino agregando la resistencia externa, sino cambiando el valor del voltaje de la armadura que se puede realizar. Entonces, en este caso, lo que se estaría haciendo es que el circuito de campo, al ser excitación independiente, puede permanecer al mismo voltaje, es decir, garantizar que los cambios para este caso sean con un flujo constante, y estaríamos realizando lo pertinente al cambio de velocidad, modificando el valor del voltaje de armadura para este caso, que correspondería a la condición que se presenta en esta parte del texto, en la cual trasladamos la curva par velocidad, y para tener una velocidad menor necesariamente vamos a tener que conectar la máquina a un voltaje menor. En este caso, la magnitud del voltaje se puede determinar realizando el LVK. Entonces, para este caso, el LVK nos diría que el voltaje de armadura va a ser igual a la corriente de armadura que circula en este sentido, y que serían los mismos 10 amperios, por la resistencia de armadura más la FEN con la que está funcionando el sistema, que sería el valor de FEN 2. Despejando los términos, entonces tendríamos que el voltaje de armadura va a ser igual a 10 que multiplica a 0,15 más la FEN 2, que sería de 83,37 voltios. Y eso va a ser igual a un voltaje de 84,87 voltios.
Entonces, esto para el caso en el que el motor se pueda trabajar como una máquina con excitación independiente, es decir, garantizar las condiciones de flujo constante, más o menos como lo prevé el texto en donde se habla de un controlador de voltaje, pero que este controlador de voltaje no interfiere con el campo, es decir, que se comporta como un motor de excitación independiente.